Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches, Benny. Buenas noches, Jaycee, querida. Como siempre, una bendición poder reunirnos. Estamos aquí en Oxapampa y Dios mediante, mañana muy temprano estaremos regresando a Lima. Así que, por favor, estén orando por nosotros. Es un viaje de 12 horas y hay que cruzar Ticlio. Ticlio es la cordillera más alta de Perú, 4.850 metros sobre el nivel del mar y falta el aire, en fin. Pero sus oraciones, por favor, para que podamos llegar rápido o temprano a casa, todo con bien, así como hemos venido. Así que vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, aquí estamos un grupo de tus hijos, levantando una ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Muchas gracias porque hoy en la mañana nos despertaste, Señor, para mostrarnos tu gloria, para decirnos que aún tienes cosas que hacer con nosotros, que los propósitos para el cual tú, Señor, nos has mantenido con vida en esta tierra aún no han concluido. Señor, queremos decirte, heme aquí, envíame a mí, envíanos a nosotros, úsanos, papá, para hacer tu voluntad en esta tierra. Perdona todos nuestros pecados. Santifícanos, Señor. Como dice tu palabra, santificaos. Dice tu palabra en Josué 3:5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gracias, Señor. Gracias porque cada día tú haces maravillas, porque cada mañana se renuevan tus bondades, tus misericordias para tu pueblo. No importa lo que pasó ayer. No importa cuán terrible haya sido la noche, tú, Señor, haces salir tu sol sobre ricos y sobre pobres, sobre buenos y malos, y tienes grandes cosas para tus hijos. Señor, nuevas son cada mañana y grande tu fidelidad. Tal vez vamos llegando al día un poco cansados, fatigados, pero en la noche el Señor restaurará nuestras fuerzas para que mañana podamos enfrentar el día con más energía, con más valor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, ayúdanos a estar santificados para que tú puedas obrar poderosamente en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque me permites tener una audiencia, poquitas, pero las mejores, la mejor congregación que he visto y que he tenido, Señor, en mi vida. 1313 noches, Señor, en el cual nos has permitido disfrutar de tu maravillosa presencia. Bendice a cada hermano, a cada hermana que puede, Señor, recibir tu palabra a través de este humilde programa. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos en el nombre de Jesús a María Rivas Barragán. Oramos por su papá para que tú bendigas a toda su familia en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido Juan González, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra promoción. Que seas tú bendiciendo su vida de una manera sobrenatural. Que seas tú, Señor, fortaleciendo cada área de su vida, cada órgano de su ser. Oramos por Jaycee para que tú la bendigas y la guardes. Oramos por su esposo Walter, por su hijo Walter, por Polcito, es decir, para que tú bendigas a toda su familia, por su hermana Rosana, por su niña, en el nombre de Jesús, por Danielita. Bendícelo, Señor. Que tu gracia y tu favor sea con estas familias. Y que tú seas poniendo la paz y la tranquilidad, Señor, en ese hogar, en esos hogares. Que tú, Señor, vivas en ellos en el nombre de Jesús. Oramos por Beni, nuestra querida Beni, en el nombre de Jesús también. Oh Dios, y por todos los que se irán incorporando al programa en el transcurso de estos momentos. Señor amado, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Orando para que seas tú guardándonos de todo mal.
orando para que tú, Señor, nos ayudes a volver, oh Dios, mañana con bien, que el viaje sea bendecido por ti. Envía tus ángeles poderosos para que nos guarden de todo mal, para que nos libren de peligros, de accidentes, de cualquier cosa mala en el camino. Que seas tú guiando nuestro viaje, Señor, hasta llegar a casa. Señor, nos has traído con bien ahora, ayúdanos a volver también con bien. Gracias por las conversaciones que hemos tenido con Pastor Juan Alemán, con su esposa, con sus hijos. Gracias, Señor, porque se abren posibilidades de poder, oh Dios mío, hacer más obra aquí, de que ellos puedan plantar una iglesia, de que podamos apoyarlos, ayudarlos, Señor, a que el propósito tuyo se cumpla en esta tierra. Señor, ayúdanos a ser de bendición, a unirnos tus hijos para cumplir tu propósito en esta tierra, mi Dios. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, en esta noche, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Nosotros hemos estado viendo en noches anteriores cómo en el libro de Josué, en el capítulo 1, comienza cuando después de 40 años en el que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, los trae por 40 años por el desierto, toda la gente que salió de Israel, toda la gente de Israel, mejor dicho, que salió de Egipto, ya muere en el camino por su incredulidad, por la dureza de su corazón. Finalmente llegan ya al borde del Jordán, o sea, a una colina de donde se veía el Jordán allá abajo. Hasta ahí llega Moisés. Y todos los que habían salido de Egipto ya terminaron de morir por ahí. Solamente quedaba en el pueblo de Israel para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida hombres y mujeres de 40 años para adelante. ¿Me entiende? Solamente, o sea, hasta 40 años. Todos los demás murieron en el camino, en el desierto, en esos 40 años. Y solamente de ese grupo que salieron desde Egipto fue Caleb y Josué los únicos que cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Josué, nos relata la Biblia que el Señor se compromete con Josué. Él le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿No? No temas, no desmayes. En el versículo 8 dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, o sea, el Dios de Israel estará contigo por donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese compromiso que Dios hace con Josué, como pasándole el manto de autoridad que estaba en Moisés, ahora en el segundo en la línea de mando era Josué. Entonces se lo pasa a Josué. Entonces le dice, te voy a empoderar. Voy a hacer que te respete el pueblo de Israel. Entonces, eso pasa en el capítulo 1. En el capítulo 2, ya nosotros lo vimos, están ellos para cruzar el Jordán probablemente a unas horas de camino del río Jordán. Entonces Josué envía a 2 espías, a 2 hombres los envía a Jericó. ¿Qué pasa? Cruzando nomás el Jordán un poco más allá, probablemente unos kilómetros más adelante, estaba Jericó, la gran ciudad amurallada. Era una gran ciudad, tenía un poderío impresionante para ese tiempo. Entonces, y el Señor los lleva para cruzar por ahí. De repente pudieron pasar por otro ladito, pero bueno, el propósito de Dios era hacerlo cruzar por ahí. Entonces, Josué manda a 2 espías que vayan, que entren en Jericó para espiar a la tierra, para que vean ante quiénes se van a enfrentar. Entonces, estos espías, estratégicamente, militarmente pensando, entonces ellos no iban a ir pues a un restaurante ahí para que les pregunten tú de dónde eres, de dónde vienes. Así que no tienen mejor idea que ir a algo así como un prostíbulo, a la casa de una prostituta, de una ramera llamada Rahab. Entonces se meten ahí, como ahí no te piden documentos, no hay mucho control estricto, ¿no? Para poder entrar a un antro de eso. Entonces
ellos entraron ahí, pero de todas maneras hay gente que lo vio. Entonces avisaron al rey de Jericó y le dijeron, oye, han venido unos israelitas, ¿ah? Se han metido ahí, están en la casa de Rahab. Entonces el rey mandó unos oficiales ahí para preguntar. Entonces ahí es donde Rahab le dice, sí, vinieron unos tipos acá, no les pregunté de dónde eran, pero ya se fueron. Bueno, Rahab mintió. La verdad que Rahab mintió, porque los dos espías estaban ahí en su casa. Ella los escondió en el terrado donde tenía hilos ahí que teñían de colores y tal. Ahí los metió dentro de unos fardos de hilos y de tejidos y cosas. Los escondió a los dos espías ahí. Entonces, mis hermanos, eh, Rahab reconoce que ellos eran israelitas. Habían oído en Jericó quién era el pueblo de Israel y que se venía de camino. Habían escuchado que habían estado ellos esclavos en Egipto. Habían escuchado que un tal Moisés los había sacado camino del desierto por 40 años y que Dios, el Dios de Israel, había abierto el mar Rojo en dos para que ellos puedan pasar por ahí. Y qué tremendo que tan pronto ellos terminaron de pasar y el ejército egipcio se metió atrás de ellos para capturarlos, para matarlos o para regresarlos de vuelta a Egipto. El mar se cerró de nuevamente y los ahogó a todos. Todo parece una gran coincidencia cósmica, ¿verdad? Oh, qué coincidencia, justo cuando termina de pasar el último israelita, ¡pum! Y cuando comienza, están en medio mar los, los egipcios, ¡pum!, se cierra el mar. En Jericó habían escuchado toda esa historia y obviamente estaban atemorizados. Ahora resulta que los tenían cerca, pero era un espíritu de temor que había invadido a todos los soldados, a toda la gente de Jericó. Cuando los espías entran y hablan con Rahab, ¿no? Ella les cuenta todo. Acá todo el mundo está temblando. Acá no hay valor, no hay ánimo de ninguno de los hombres de Jericó, sabiendo que ustedes vienen. Imagínense. Ahora, el ejército de Israel no era nada comparado al ejército que tenía Jericó, pero el temor que ellos tenían contra Israel era tan grande que por más que eran superiores en número militarmente hablando, no podían contener su susto, su espanto, su miedo, su temor. Entonces, es aquí donde Rahab hace un trato con los dos espías. Yo sé que ustedes van a venir por acá. Yo sé que el Dios Jehová de Israel es poderoso en gran manera y los ha traído por todo el desierto, ¿no? Dándolos el maná de comer todos los días y sacando agua de la roca para que ustedes no mueran de sed. Entonces le dice, ¿no? Quiero que me jures por ese Dios que una vez que ustedes tomen esta ciudad, me salvarán la vida, a mí y a mi familia. Entonces los espías le juraron en el nombre de Jehová que cuidarían de ella, que no iban a permitir que mueran. Y eso sucedió. Entonces, ¿cuál será nuestra señal? Ella como tenía hilados y cosas, entonces había un cordón grana, un cordón rojo, un hilo como una soguita roja, ¿no? Entonces, este será nuestra señal, este hilo rojo. Es interesante el rojo dentro de las escrituras, porque el rojo representaba ya la sangre de Jesucristo, lo mismo que nosotros cuando celebramos la Santa Cena, celebramos con vino, y ese vino rojo simboliza la sangre de Jesucristo. Eso mismo pasó la última noche que el pueblo de Israel pasó en Egipto, ¿verdad? Entonces, la noche de la Pascua, donde mataron un cordero, cada familia, y con esa sangre pintaron los linteles de la puerta, ¿no?, de sus casas donde vivían los israelitas, para que el ángel de la muerte esa noche que vino a matar a todos los primogénitos de Egipto, no entrara en esa casa donde tenía la sangre marcada en sus linteles de su puerta. Entonces, fíjese cómo hay situaciones paralelas. Eso, por ejemplo, del color rojo que tenía esta mujer ahí, que colgó por su ventana, esa era la señal del pacto, la señal de la salvación para ella. Porque esa casa se supone que cuando venía la destrucción de Jericó, esa casa iba a quedar en pie y así fue, tal cual.
Interesante, ¿verdad? Interesante. Lo mismo que, ¿no? Vamos a ver ahora el paralelo que hay cuando con Moisés sale el pueblo de Israel de Egipto y se encuentran frente al mar Rojo, y atrás vienen los egipcios para llevarlos de vuelta, ¿no? Entonces, Moisés se pone a rezar, se pone a orar, se pone a interceder en ese momento y el Señor le dice, no es tiempo de orar. ¿Qué haces, Moisés? Levántate. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Acá está mi bastón, me mandó mi bastón de pastor. Ok, levántalo, levanta tú y abre el mar en dos. Entonces, esto nos enseña algo, que nosotros como creyentes, como cristianos, es posible que estemos pidiendo algo a Dios, esperando algo de Dios, pero no estamos haciendo nada para que eso suceda. Es decir, no estamos haciendo ninguna acción correspondiente a lo que queremos recibir. Por ejemplo, si yo necesito trabajo y una persona que necesita trabajo y solamente estoy orando, Señor, necesito trabajo, pero no salgo a buscar trabajo, no busco mis contactos, mis amistades, no busco el trabajo a la antigua usanza en el periódico, quien necesita, ¿no?, mis servicios, o a la moderna mandando currículos virtuales y qué sé yo. Entonces, ¿qué va a suceder? No va a pasar nada. Tenemos que hacer acciones correspondientes, creer en Dios, pedir a Dios y luego caminar en fe. Entonces el Señor le dice a Moisés, ya levántate, ¿qué haces ahí rezando? ¿Qué haces ahí orando? ¿Qué tienes en tu mano? Ya la había empoderado Dios, le había dado ese bastón que le había tirado frente al faraón y se había convertido en una serpiente, ¿verdad? Entonces, con eso mismo que, ¿no?, que golpeaba la roca y salía el agua. ¿Qué tienes en tu mano? Abre el mar en dos. Entonces, ya había sucedido eso y ahora nos enfrentamos, aunque ya él ya murió, Josué, segundo en la línea de mando, tiene que cruzar el Jordán. Le dice, ya mi siervo Moisés ya murió. Tú eres el segundo en mando, así que tú estás empoderado ahora, tienes que cruzar el Jordán. Ahí es donde envía estos dos espías, entra a la casa de Rahab la ramera, se hospedan ahí, ella los salva y como su casa daba para el muro, con una soga, los descuelga por ahí, ¿no?, para que puedan huir en la noche. En fin, todo esto sucede, estos espías finalmente llegan a Josué y le dicen, mira, ellos están atemorizados, el Señor ya nos ha dado en nuestras manos a Jericó y bla, bla, bla. Entonces, aquí justo es donde comenzamos el tema hoy. He hecho este relato para ponerlos en contexto, para ponerlos, digamos, qué es lo que sigue después de de la historia de Rahab y de los espías. ¿Qué pasa después? ¿No? Pasa que cuando ya el pueblo de Israel pasa y tal, y Jericó es destruido, voy adelantando la historia, la única casa que queda en pie era la casa de Rahab. Y en esa casa estaba su mamá, su papá, sus hermanas, sus hermanos, y por ahí algún ayayero que le dijo, todos los que están dentro de la puerta de tu casa para adentro se salvan. Los que están afuera ya no será nuestra responsabilidad. Y así fue. Y ella, Rahab, finalmente se convierte en una de las ancestras del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Ya les he puesto en contexto, ahora vamos a Josué, el capítulo 3, y dice así la palabra del Señor. Ya estamos en el capítulo 3 de Josué, ya les dije que están muy cerca al Jordán, que tienen que cruzar el Jordán como la última frontera para poder entrar en su tierra prometida. ¿Ok? Vamos allí. Capítulo 3 del libro de Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 1000 codos, o sea,
1 kilómetro, más o menos 1000 metros, que no tenían que acercarse al arca del pacto. Ahora explico eso. No os acerquéis a ella. Y el verso 5, que es el título que hemos puesto, y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es interesante recalcar aquí que si nosotros no estamos de alguna manera purificados, santificados delante de Dios, Dios no va a poder obrar poderosamente en nosotros. Va a haber ahí una barrera, va a haber un obstáculo, va a haber una traba, una tranca que va a dificultar, no va a permitir que nuestro Dios Todopoderoso pueda obrar poderosamente en nosotros. Y lo digo para todo orden de cosas, por si acaso. Si queremos emprender un ministerio nuevo, si queremos avanzar en esta tierra para poder influenciar positivamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra generación, si queremos dejar huella, que pasamos por esta tierra dejando un legado bueno para nuestros familiares que vienen detrás de nosotros, nosotros tenemos que santificarnos. Es decir, tiene que haber una integridad en nuestra vida para que Dios pueda obrar poderosamente. Por eso es que Josué les dice acá en el verso 5 del capítulo 3, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El verso 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Es decir, lo estaba empoderando al hombre para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. El verso 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. El verso 11, aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, ¿no?, que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas, el Jordán, las aguas del río Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando, acá viene lo interesante, cuando llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En ese momento es que, ¿no?, les toca pasar a ellos. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón. Aquí tenemos que resaltar algunas cosas. ¿Qué sucede? Josué ya mandó a los espías. Los espías regresaron, le contaron a él. Entonces se quedan 3 días ahí al borde del río. Los oficiales registran a toda la gente, a todo el pueblo de Israel que estaba listo para cruzar. Entonces ahí es donde, ¿cómo cruzamos el Jordán? En esa temporada, en esa época del año, el río Jordán se rebalsa, o sea, tiene una gran creciente, un aumento de caudal que se rebalsa por todas sus riberas. ¿Me entiendes? El cauce está así y ellos se van para la derecha y por la izquierda se expande por ahí. Entonces ahí es donde Josué le dice a los levitas era una de las tribus del pueblo de Israel, una de las 12 tribus, pero ellos estaban encargados en el tema de la alabanza, de la adoración y de cuidar, ¿no?, reverentemente el arca del pacto. El arca del pacto era una caja grande que lo cargaban entre 8 personas, ¿no?, que simbolizaba la presencia de Dios en ese tiempo.
Correcto. Entonces, ellos lo llevaban ahí. Porque esa arca vino desde Egipto. Había una tienda donde estaba el arca y ahí donde Moisés entraba para hablar con Dios. Y cuando Moisés entraba a la tienda donde estaba el arca, ahí venía una nube y lo cubría. Esa nube cubría la tienda, el arca y todo, y ninguno del pueblo podía ver nada, más que una nube que cubría. Y ahí Moisés hablaba con Dios. Entonces, esa arca representaba la presencia de Dios durante esos 40 años por el desierto. Al final de los 40 años llegan al borde del Jordán, que era la última frontera geográficamente hablando, ¿no? Cruzar el río y entrar en tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces ahí es, mis hermanos, donde ellos llegan, pero llegan en la temporada donde el río está súper cargado, mucho caudal. Y ahí es donde los dice, los levitas, los sacerdotes, van a cargar el arca y van a comenzar a pasar. Y cuando la planta de los pies de los levitas que llevaban el arca se mojaron, ya les dije que se rebalse el agua y, ¿no? Hay una pequeña altura de agua rebalsada por ahí. Entonces, es ahí donde ellos se detienen y el río Jordán se abre. Lo que viene bajando de arriba se queda paralizado ahí y lo que estaba de este otro lado se sigue yendo hacia el mar muerto. Se va el agua, ¿no? Entonces queda seco a la tierra para que puedan pasar. Los sacerdotes avanzan, se supone hasta la mitad de lo que es el río Jordán, hasta la mitad, pero ya estaban en seco, porque en tanto ellos pusieron sus pies ahí, se mojaron la planta de sus pies, el río Jordán se abrió en Dios, se abrió en dos. Entonces ellos pudieron pasar, ellos se estacionaron en la mitad del río, del cauce del río, que para entonces ya estaba seco, y todo el pueblo pasó. Una vez que pasó todo el pueblo, entonces Josué da la orden a los levitas, a los sacerdotes, ahora sí, ya pueden cruzar ustedes también. Entonces ellos cargaron otra vez el arca y terminaron de pasar. Y una vez que ellos pasó el último sacerdote, el río Jordán comenzó a fluir nuevamente su cauce normal. Ahora, esto pienso yo, claro, no lo dice la Biblia. Pienso que este evento, no sé, debo suponer que fueron 3 horas, 4 horas o 5 horas, porque eran miles de judíos que tenían que cruzar. Y pasar miles no puede ser en 5 minutos. ¿Me entienden? Ha durado horas este evento, este milagro, ¿no? Para que pueda pasar hasta el último de los israelitas. Es interesante cómo el Señor, Dios Todopoderoso, hará cumplir su propósito independientemente de las fuerzas de la naturaleza, independientemente de las fuerzas de gente que se levanta en contra de la palabra, en contra del evangelio, en contra de la verdad. No importa quién sea. Jericó era el primer obstáculo, luego que ellos entraron en Canaán. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Dios hizo que cayeran sus muros fortificados sobre ellos y solamente la casa de Rahab quedó en pie. Acá, digamos que lo rescatable es el verso 5 con el cual hemos titulado este mensaje, ¿no? 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos la noche anterior, ¿no? Al día siguiente tenían que cruzar. Toda la gente no sabía cómo porque veían el agua ahí, el río tan grande, cómo iban a cruzar. Entonces aquí es donde Josué dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amados hermanos, si nosotros queremos ver la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas, en nuestra generación, en nuestras familias, tenemos que santificarnos. Porque si tenemos en nuestro interior actitudes mezquinas, perversas, dañinas, celos, iras, contiendas, resentimientos, amarguras, Dios no va a poder operar allí. Va a haber un obstáculo para que la gracia de Dios se manifieste. Nosotros hemos compartido muchas veces lo que dice Hebreos 12:15, ¿verdad? Mirad bien, dice, no sea
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Yo conozco a gente que ha sufrido algunos agravios, algunas ofensas entre familia y que desafortunadamente no han podido perdonar y se han llevado a la tumba ese rencor, ese resentimiento, esa amargura. Y eso no les va a permitir entrar en la gloria de Dios. Porque Pastor Juan, si no me equivoco, compartía el jueves, si no me equivoco, ¿no? Si, si no perdona, no, fue este corso el miércoles, que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar tampoco a nosotros. Ahora el perdón no es un tema, digamos, de personalidad, no. El perdón es un acto divino. Por nuestra propia cuenta, bien difícil que digamos si yo te perdono con todo mi corazón. Si es que no viene realmente de una esencia especial del corazón de Dios. Va a ser difícil. Mirad bien, dice Hebreos 12:15. No sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ellos muchas sean contaminados. Yo conocí a una familia muy amiga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta familia cristiana, por supuesto, y tuvieron algunas desavenencias, esta pareja, ya mayores que nosotros, y se separaron. No, el hermano se fue a otra ciudad y la hermana con sus hijos siguió para adelante y tal. Pero yo no sé cuál habría sido el motivo de este divorcio, de esta separación, de este alejamiento. No lo sé. Y tampoco estoy para juzgarlo. Solamente quiero contar la ilustración. ¿Por qué? Porque su hija, la hija en común que tenía esta pareja, era su matrimonio. Nosotros estábamos allí sirviendo en ese matrimonio. Entonces, obviamente la hija quería que su papá estuviera allí, porque era su hija. Y quería que el día tan especial de su boda su papá estuviera. Entonces la mamá le dijo, bueno, si está tu papá, yo no voy a estar allí. Entonces hicieron como que un intercambio, ¿verdad? Y a la hora que estaba ella ahí, el papá no entraba. Y a la hora que entraba el papá, ella, bueno, me pareció, me pareció un tema triste porque se trataba de gente creyente, de gente cristiana, de que habían estado en el liderazgo en una iglesia grande en Lima y que tengan que terminar de esa forma, de esa manera. A mí realmente particularmente me pareció muy triste, pero así sucedió. El papá, que vivía en otra ciudad, había comprado su pasaje de vuelta en avión. Tan pronto acababa su participación llevando a su hija al altar, ¿no? Él se iba, ya no iba a participar, digamos, de la recepción. Ya no, él inmediatamente se fue al aeropuerto y se fue a su ciudad de origen. Me dio mucha pena. ¿Cómo puede ser posible? Tan grande puede ser el agravio que aún siendo creyentes y cristianos y aún conociendo la palabra y aún siendo, digamos, personajes o personas o hermanos que están en el liderazgo de una determinada congregación, no seamos capaces de perdonar a alguien que se supone fue el amor de tu vida, con quien viviste toda una vida y tienen 4 hijos ya mayores y todo, y que no se pueda, digamos, arreglar eso. Es terrible. Después conocí a una familia de unos judíos, también en una boda, ¿no? Se habían separado. La señora había hecho su vida con otra pareja y él con otra pareja también. Entonces, pero la hija en común se casaba, entonces ahí sí hicieron una tregua, ¿me entiende? Obviamente la hija quería que su papá estuviera en su boda. Entonces hicieron el acuerdo. Ok, está bien, yo voy a participar, voy a estar ahí, ¿no? Como familia tuya y tal. Entonces, como que para ese día o para esa noche hicieron una tregua, ¿me entienden? Entonces, pudieron saludarse, darse la bienvenida, un abrazo, y eso me pareció más bien un poco más saludable, me pareció algo más racional, por el bien de todos.
Porque nosotros de alguna manera somos los que antecedemos a la generación que viene después. Entonces, ¿qué se va a contar de eso? ¿Qué se va a decir de tu abuelo y de tu abuela? Que el día de la boda de tu mamá ellos no pudieron ni siquiera reunirse. Amados hermanos, este pasaje nos enseña: santificaos, porque Jehová tu Dios hará maravilla mañana entre vosotros. Si nosotros queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas mañana, santifiquémonos. Es decir, pidamos perdón. Vengamos al Señor con un corazón humilde. ¿Qué tenga que arreglar con el Señor usted? Yo no sé, no me interesa tampoco. A mí nunca me gustan los detalles morbosos de la gente que muchas veces llama para consejería, para contarnos sus asuntos. No, no me gusta entrar en esos detalles morbosos. La verdad es que no me gusta, ¿no? Yo prefiero obviar esos temas así y ir al grano de la restauración, que vean la forma de poder conciliar, no para seguir soportando el agravio, ¿no? Porque no sería bueno si tiene una pareja maltratadora, un tipo malo que lo maltrata. Yo no voy a decir, sí, pues aguanta toda tu vida porque ese es tu marido y es lo que escogiste y saladito, pues no, ya, ese es para toda tu vida. Tampoco es así. Nadie se merece que lo estén maltratando de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Yo no le voy a decir, bueno, ese es tu marido y aguántalo pues para toda la vida, ¿no? O viceversa, ¿no? Ahora, yo no estoy tampoco haciendo apología de que si no me gusta cómo cocinas y me voy y te dejo, si no me gusta cómo haces esto o aquello y me voy. No, tampoco, ¿no? Sino que vayamos al pasaje que nos dice: santificaos, santificaos, porque Jehová tu Dios hará maravillas con vosotros mañana. Mañana puede ser el día de ese gran cambio. Mañana puede ser ese día de grande bendición. Entonces, santifiquémonos ahora. Vengamos al Señor con una actitud de perdón. Si tenemos que perdonar a alguien, perdonemos. Si tenemos que llamar a alguien para pedir que nos perdone, hagámoslo también. Ahora, el no pedir perdón es una actitud de soberbia, de arrogancia, de orgullo. ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cómo me voy a humillar yo a pedir perdón? No. Si me ha ofendido él o me ha ofendido ella o qué sé yo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve mantener una actitud que va erosionando toda tu vida? Hay especialistas en el tema de cáncer que dicen que muchos de los cánceres que el ser humano sufre es precisamente por resentimiento, por amargura, por falta de perdón. Imagínense, sufrir una enfermedad terrible, ¿no? Por culpa de no perdonar a alguien sus ofensas o por no pedir perdón. Entonces el pasaje de alguna manera que me pareció interesante salió de la conversación que tuvimos ahora ayer en una reunión que tuvimos con Pastor Juan Alemán y su familia. Hoy también nos reunimos, almorzamos juntos acá en Oxapampa. Bien, entonces este pasaje digamos que tocó como para poder compartir, ¿no? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ese pasaje también es para ti. Ese pasaje también es para ti. Yo no sé cuál es tu nivel espiritual, cuál es tu nivel de perdón, no lo sé. Ese es un tema entre tú y Dios. Si en esta noche el Señor habla a tu corazón de que tienes que arreglar algunos asuntos, hazlo para que mañana Dios haga maravillas en medio de ti. Dios es bueno todo el tiempo y Él tiene su mano extendida para ti. Solamente tenemos que venir con una actitud, ¿no?, de pedir perdón, de humillarnos delante del Señor y de santificarnos, de pedir que el Señor nos limpie interiormente. ¿Por qué? Porque el Señor no va a obrar, no va a poder obrar poderosamente
en nuestras vidas si nosotros tenemos, ¿no?, mezquindades en nuestro corazón, si nosotros tenemos una actitud negativa, ¿no?, que no le permite al Señor actuar sobre nuestras vidas. Así que me pareció interesante, ¿no?, luego de las conversaciones que hemos tenido con Pastor Juan Alemán y con su familia ayer en la tarde y hoy día en el almuerzo, conversando cosas, orando ahí por lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿no?, y cómo tenemos que dar un primer paso. Siempre los primeros pasos son difíciles hacia un objetivo, hacia una meta, ¿no?, hacia un sueño. El primer paso probablemente sea el más difícil. Y lo que me llama la atención aquí es que, ¿no?, Josué le dice, ¿no?, a los levitas, a los sacerdotes, ustedes lleven el arca y ingresen. Y cuando sus pies, la planta de sus pies tocaron el agua, interesante, el río se dividió en dos y se quedó en seco para que ellos puedan pasar. Es decir, Dios está demandando de nosotros que podamos dar un primer paso, que Él va a abrir el río. El río tormentoso, el río caudaloso lo va a abrir en dos. Lo hizo en el tiempo de Moisés abriendo el mar para que puedan pasar por ahí. Interesante, ¿verdad? Lo hizo ya para cruzar el Jordán. Lo hará por ti para cruzar ese mar caudaloso o ese río caudaloso que no te permite entrar en tu promesa divina, en tu tierra de bendición. Sería bueno, sería interesante que nosotros tengamos que chequear, dar una miradita, cómo estamos delante de nuestro Señor. Si hemos arreglado todos nuestros entripados, si hemos puesto las cosas en la relevancia correcta, si estamos realmente aceptos delante de los ojos de nuestro Señor para que la poderosa mano del Señor pueda obrar. Delante de ellos tenían el río caudaloso y luego tan pronto cruzan el río, estaba Jericó, una ciudad fortificada de gente maligna, de gente perversa, de cananeos endemoniados que querían destruir al pueblo de Israel. Entonces, dice, santifíquense, santificaos, porque mañana Dios va a hacer maravillas contigo. Esa misma palabra es para mí, lo recibí, lo medité, lo busqué, lo leí, estuve leyéndolo en la tarde 2 veces, 3 veces, no todo el capítulo 3 desde el capítulo 1 para ponerlos en contexto, el capítulo 2, luego el capítulo 3, ¿para qué? Para que pueda yo mismo rebobinar, para que pueda formatearme yo mismo todos mis archivos y que ustedes también tengan la oportunidad de hacer lo mismo desde sus hogares, desde la tranquilidad de su hogar, meditar. Bueno, acá en Perú vienen los feriados, no va a haber tiempo seguro de que puedan estar en comunión, en armonía con la familia y poder perdonar si tienen que perdonarse, arreglar algunas diferencias en bien de los que vienen después y si queremos que Dios poderosamente pueda obrar en nosotros. Si estamos enfermos, que seamos sanados. Si estamos en escasez, que el Señor sea proveyendo. Si estamos cansados, que el Señor sea restaurando nuestras vidas. Si estamos expectantes de ver un retiro maravilloso de damas en esta próxima semana, que podamos estar realmente santificados para ir allí, para que estas mujeres sean bendecidas y que puedan salir victoriosas de allí. Luego, en el 14 de agosto, viene el retiro de hombres, de varones, ¿no? Y del mismo modo, que podamos tener una actitud correcta delante de Dios para permitirle que Él pueda obrar poderosamente en favor de nosotros, haciendo maravillas. Eso sería el mensaje de este viernes, de este fin de semana. No, estoy aquí en Oxapampa, en hospedaje de esta familiar, y mañana, Dios mediante, debo salir, Caleb y yo debemos salir a Lima muy temprano, así que por favor sus oraciones. Es un viaje de 12 horas, es un poco cansado,
y hay que cruzar la cordillera y todo eso, por favor, sus oraciones, oren por nosotros, que todo nos vaya bien, que lleguemos con bien a casa y que podamos continuar lo que hemos venido a coordinar aquí por el tema de plantar una iglesia y eso que todavía está ardiendo en nuestro corazón. Ya les comentaré luego, más adelante, qué es lo que hemos conversado con Pastor Juan Aleman, cuál es la visión. Y una visión que obviamente no lo puede hacer una sola persona, no lo puede hacer solo Pastor Juan, sino que necesita de un equipo, no necesita de unos hermanos que intercedan, que oren y que puedan apoyarlo, o que podamos apoyarlo, ¿no? Para que pueda hacerse realidad eso. Es decir, que las plantas de nuestros pies se mojen, que podamos dar ese primer paso para que el río que impide entrar a tu tierra prometida se abra en dos para que tú puedas pasar en seco. Interesante. Confío en Dios en que el mensaje pueda llegar a su corazón. Y es mi deseo y oración que puedan tener una noche súper bendecida, una noche de paz, y que puedan arreglar sus asuntos porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por sus oraciones. Pido nuevamente que oren por nosotros para que lleguemos con bien a casa y que podamos hacer lo que está pendiente por hacer todavía mientras estamos en esta tierra. Hasta mientras, que el Señor los bendiga, familia, que tengan un bendecido fin de semana, que Dios los guarde. Un abrazo fraterno para todos. Bendiciones, familia. Muy buenas noches.